Hola, soy Unuan Cervantes, psicóloga y psicoterapeuta. Acompáñame en mi podcast Se Pintan Solas para hablar y compartir experiencias de vida, aprendizajes, caídas y levantadas con personas expertas y no tan expertas. Iremos reflexionando y desmitificando esos temas que nos paralizan y aprisionan. Y sí, claro que sí, para aprender a vivir más libremente y en conciencia, cambiando el quisiera ser por lo voy a hacer. Acompáñame. Hola, bienvenida Vianey, bienvenido Alejandro a Se Pintan Solas. El día de hoy es un gusto para mí presentarles al maestro Juan Alejandro Anguiano y a la maestra Vianey Vargas, psicólogo, psicóloga, psicoterapeutas que admiro, que quiero y que nos venimos acompañando en varios momentos de nuestras vidas, generando terapia, generando espacios de crecimiento, generando mucha reflexión personal, social, individual. Entonces, es un gusto para mí que me puedan acompañar el día de hoy y más en este capítulo, que es el último capítulo del año, con el que cierro la primera temporada de este proyecto que inicié, de estos videopodcasts. Entonces, es muy especial para mí cerrarlo en una charla con ustedes donde así a la distancia podamos compartir, reflexionar y sumar sobre lo que también nos está dejando el año 2020. Creo que coincidimos que es un año muy peculiar, es un año único que creo que hasta va a quedar ahí en los libros de historia, y es un año que vamos a recordar por mucho tiempo. Entonces, bienvenida, Vianey, bienvenido, Alex, gracias por acompañarme. Gracias por el espacio, Alondra. Muchas gracias también por el espacio y esta bella oportunidad de coincidir en un espacio más. Sí, claro. Si les parece, vamos empezando esta charla. ¿Cómo fue para ustedes enterarse de lo que estábamos viviendo? Yo todavía me acuerdo allá por diciembre que yo veía mucho estas noticias de todo lo que estaba sucediendo en China y me acuerdo mucho una tarde que yo le dije a mi esposo, oye, qué miedo lo que está pasando allá. ¿Qué va a pasar cuando llegue esto aquí a México? Y como que los dos incrédulos dijimos, no, eso no va a pasar, o sea, eso no va a llegar. Me acuerdo todavía en aquel entonces yo lo veía muy lejano a la realidad que venimos viviendo en estos meses, ¿no? Era una epidemia totalmente ajena, era algo como yo no pensaba que esa situación que se estaba viviendo en algún momento iba a venir a alterar nuestra forma de vida. ¿Ustedes cómo lo vivieron? ¿Cómo fueron esos primeros meses del año para ustedes? ¿Quién gusta empezar, eh? Sí, quien guste. Adelante, Vianey, si gusta. Okay. Bueno. Bueno, yo, ahorita que comentabas todo esto del pensamiento así como no, esto no llega, yo igual. Incluso recordé a un compañero del trabajo que me decía, oye, ya aquí y allá están en cuarentena, ¿tú crees que nos vayamos a ir a cuarentena? Y la verdad todavía yo así como, no, esto aquí no se para, o sea, seguimos. Y la verdad para mí fue muy sorpresivo, o sea, no, la verdad nunca dimensioné como que sí nos fuéramos a parar y que sí nos fuéramos a ir a cuarentena. Entonces sí fue como sí está pasando, e incluso todavía cuando ya nos vamos a cuarentena, pues yo así como, no, o sea, al rato, un mes, ya esto va a pasar y vamos a regresar a nuestras actividades y nada, que pasaba el mes, que pasaba el otro mes y el siguiente y la verdad para mí sí fue, no sé si eso me ayudó un poco como a mi salud mental, pero sí fue muy sorpresivo, o sea, no lo dimensioné, pues, entonces no fue los primeros meses sí lo vi como un impacto, pues,
claro, hablando desde mi privilegio y sintiéndome pues valorando mis condiciones y todo esto, ¿verdad? Y entendiendo que muchas otras personas pues estaban pasándolo mal, ¿no? En la economía o en los trabajos, que hubo negocios que se cerraron, gente que se enfermó, que perdieron a sus familiares. Sí. Sin embargo, sí tardé como varios meses, bueno, a lo mejor quizás 2, como en decir: "Híjole, ¿y esto cuándo, cuándo, cuándo?". Y cuando sí, de ahí fue cuando sí me entraba la ansiedad, pues. Esa manera fue la que yo al inicio la viví. Así lo viviste. Sí, Mm, como que a nivel global, sabemos que ha habido muchas epidemias a lo largo de la historia, pero esta fue algo que impactó a nivel global, arrasó y a todo mundo creo que nos cayó como un balde de agua fría. Gracias, Vianey. Alex, platícanos, ¿cómo fue tu experiencia? Bueno, gracias. Primero en relación a esto último que comentas, Alondra, de qué puede ser distinto en esta pandemia a otras que en la historia de la humanidad hemos vivido. Creo que una condición tiene que ver justamente como con esta globalización, con el acceso a la información, con todo lo que podemos estarnos enterando a través de las redes sociales y tal vez eso nos lleva eso le da un carácter muy particular. Yo, al igual que ustedes, digo, primero viviéndolo como algo lejano, ¿no? Y vaya, incluso como algo no tanto que no fuera a llegar, porque tal vez lo consideraba de manera muy remota, pero sí en un principio como pensando que iba a ser algo pasajero, que no iba a generar todo esto, a pesar de las noticias que ya empezaban a circular. Y vaya, pues yo lo viví también por estas etapas. Recuerdo muy bien que incluso en un espacio laboral que también compartimos, en un inicio fue como vámonos 15 días, ¿no? Coincidiendo con esto que dice Vianney, cómo también hay distintas formas de vivirlo por ahí. No sé si han escuchado o visto esta ilustración que da cuenta que se trata de decir que vamos en el mismo barco, entonces, y que se hace referencia a que no vamos en el mismo barco, que unos vamos en barco, que otros vamos en lancha, que otros vamos en balsa, que algunos van nadando, que algunos van... creo que dentro de los muchos aprendizajes, y ya hay, muy seguramente profundizaremos en ello, pues tiene que ver con esto. Y una manera en la que yo lo viví, por eso lo comparto, porque sí tuve también momentos de crisis en ese sentido, ¿no? Por ahí dice una autora que la conciencia es irreversible, entonces llega como un momento en el que ya es muy complicado no solamente ver, eh, no solamente enfocarme o enfocarnos en aquello que nos permite hacerle frente o adaptarnos, sino a todo lo que va generando en otros sectores, en otros grupos, en personas en otras condiciones. Por ello lo viví así como por etapas, ¿no? El proceso de adaptación, todo lo que implicó también incluso este aislamiento físico, distanciamiento físico, eh, eh, y vaya, pues haciéndole de alguna manera también ante todo esto. Y ahorita precisamente que mencionas eso, Alex, como que no todos vamos en el mismo barco, no sé si ustedes escucharon al inicio, como mucha indignación, ¿no? Que se estaba presentando a nivel social digo, ahorita con la época sociodigital, que es privado, ¿no? Realmente ya casi me atrevo a decir que muchísimas realidades son públicas. Entonces, como muchas personas del ámbito del entretenimiento o político o influencers o como que salían en sus residencias, ¿no? En sus jardines, en sus jacuzzis,
promoviendo el quédate en casa, ¿no? Y precisamente esto que hablábamos, ¿no? Como desde los privilegios. Y cómo en un inicio empezamos a ver esto en las redes sociodigitales, en las noticias, en Facebook, en Instagram, pero al pasar de las semanas, esto empezó a crear una indignación social, ¿no? Y empezó a mostrar muchísimas realidades que a lo mejor sabemos que existen, pero que no nos habíamos familiarizado tan de cerca con ellas. Entonces, toda esta parte social también que la pandemia y el tema del confinamiento ha dejado entrever y ha puesto como en tema de discusión, ¿no? Ustedes a nivel social, en el contexto social en el que estamos, incluso global, porque pues esto es algo que se está viviendo en todo el mundo, ¿qué han observado? ¿Qué han visto? Como qué es lo que más les ha jalado así su atención, que les ha invitado a la reflexión o a sumar desde sus espacios. A mí, bueno, me ha llamado la atención como las distintas maneras de, o sea, unas personas de, sí, quédate en casa, recuérdalo, esto y el otro, y quienes tienen que salir, pero también quienes a lo mejor han optado a lo mejor por continuar su vida nada más con sus cuidados, y a mí lo que me ha llamado la atención de todas las maneras en que la gente ha elegido afrontarlo, pues son las críticas, ¿no? O sea, cómo se critican o cómo caemos luego en la crítica de unos a otros. Y ay, que esta gente, ¿porque sale? Y no se cuida cuando se va a acabar la pandemia, con cierta frustración, porque pues las personas que han mencionado esto y que he leído o que me he enterado en las redes sociales, pues son personas que han vivido su cuarentena, ahora sí que han tenido la posibilidad también, ¿verdad?, de quedarse en casa y de no salir absolutamente para nada, ni siquiera por el mandado o por cuestiones necesarias, pues, o básicas. Y y quienes y quienes de repente hacían como publicaciones como: "Sí, quédate en casa", pero luego una semana después o días después, como en una reunión, ¿no? Como como un montón de comentarios y como de ataques también, en cuanto a eso. Y pues nada más así como haciendo una, pues quizá no reflexión, sino más bien digo, mira, cómo ni esto, o sea, no nos ha llevado como a algo en conjunto, ¿no? A ponernos de acuerdo en algo, o sea, caemos como en estos ataques, en criticar, en así, como eso, con eso me quedo, pues. Sí, en no sensibilizarnos también ante la realidad de las otras personas, ¿no? Este, eh, y qué sencillo es decir, es que por todos ellos no se acaba la pandemia, ¿no? Es que por todas estas personas no avanzamos, como bien dices tú. Sí, pero es que resulta que a lo mejor son personas que están viviendo al día, ¿no? Ajá. O son personas que su realidad no les permite estar como yo aquí, preocupada por qué ejercicio me toca hacer hoy en casa, ¿no? O sea, como sensibilizarnos ante otras muchas realidades también creo que es algo a lo que nos está invitando esta situación actual. Alejandro, Como ¿tú a que qué has llegado? Ah, perdón que me llegó así como una idea, como que luego considero que lo utilizamos como también para como a conveniencia, ujú, o sea, como vino a ser conveniente para muchas otras cosas más. exacto, claro, sí, 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 coincido Ah, contigo, Viene. sí, de acuerdo. Bueno, yo creo que una reflexión que ojalá pudiéramos llevar entre o desde lo individual a lo colectivo, creo que tiene que ver y algo que tendríamos que estar
de manera permanente reflexionando a partir de la pandemia, en el momento más crítico de la pandemia, en aquellos momentos donde aparentemente vamos saliendo y sobre todo con estos esquemas de semaforización y todo lo demás, y que creo que sería importante mantener una reflexión en este sentido, sería respecto a una pregunta que yo me he hecho en varios momentos, ¿no? Y que me la hago incluso ahorita, ¿no? Ahorita que estamos, lo decía yo ayer en broma con unas amigas también muy queridas, les decía, porque una de ellas expresaba que estaba confundida en relación a los días, entonces yo le comentaba así en broma, le digo, es que recuerden que estamos en semáforo naranja, que parece verde, pero en realidad es rojo, ¿no? Porque, digo, incluso hasta ello, por la movilidad, por la respuesta, ¿no? Por la manera en la que muchas veces vemos este comportamiento que en ocasiones raya en la desesperación, ¿no? Y algo que me he preguntado es lo siguiente, yo lo invitaría también a reflexionar esta pregunta, alrededor de qué hemos conformado nuestra vida, ¿no? Porque nuestra forma de vida, ¿no? Porque si bien, y esto no en el afán de pensar que es suficiente que cada quien transformemos y demos respuesta a esta pregunta. Por ello hablaba yo de podernos hacer en lo individual o generar estos espacios, pero qué interesante sería que lo problematizáramos en lo colectivo, ¿no? Para cuestionarnos esto, alrededor de qué hemos conformado nuestra vida, ¿no? Porque al final de cuentas todo esto responde a un sistema que se nos ha impuesto, ¿no? Y que tal vez eso ha tenido un alcance, y cuando hablo de nuestra vida, hablo de nuestra relación con el mundo, ¿no? De mi relación con las otras, con los otros, con los otros, con todas las personas, de mi relación con el medio, con todo ser vivo, de mi relación. O sea, son como viendo la vida en su conjunto, ¿no? Todo aquello que tiene y que nos representa la vida. Esa es una pregunta que yo no he dejado de hacerme y que incluso en este momento preciso, con toda esta reactivación, en en el entendido que hay como dos crisis, ¿no? Una epidemiológica, digo, hay muchas, pero si lo reducimos así, una epidemiológica y una crisis económica, ¿no? Que esto tiene un efecto ambas en lo social, en la salud, todas muchas cosas que yo con esto cerraría al menos esta participación en este momento, que es que no es tanto que la pandemia que la pandemia haya generado todo lo que estamos viviendo. Yo creo que la pandemia nos está mostrando todo aquello en lo que tal vez por estar en esta distracción, ¿no? En esta programación, yo diría, ¿no? Ya muy internalizada, muy automatizada, que nos ha alejado tal vez de aquello que es lo fundamental de nuestra existencia, que es justamente el, 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 el cuidado y la conservación de la vida en su conjunto. Oye, Alex, y ahorita que tú lanzas esta pregunta, esta interrogante sobre alrededor de qué venimos como construyendo y como sustentando nuestra vida y nuestras relaciones, ¿no? Que ante esta crisis nos vemos vulnerables a nuestra forma de vida, ¿no? Y que esta crisis nos muestra lo vulnerables que somos a la relación que hemos construido en casa, ¿no? Porque no sé si han sabido que se dispararon, aparte, se dispararon los índices de divorcios, ¿no? Se dispararon muchos índices de violencia. Entonces es como, ¿ante qué o cómo nos venimos construyendo y generando, qué venimos haciendo primero desde lo individual en lo colectivo, que en los momentos de crisis todo esto se vuelve como algo vulnerable, ¿no? Se vuelve como un suelo, me lo imagino yo así como esas arenas movedizas, ¿no? Donde ya no sé cómo pisar o dónde pisar o qué pisar o si estoy pisando, ¿no?
por esto mismo, ¿no? ¿Cuántos distractores hay afuera? Y en otra plática con Vianey lo decíamos, ¿cuántos distractores hay allá afuera que en esta situación nos ha costado tanto trabajo ver hacia adentro, ¿no? Cuando tuve que parar allá afuera y me vi obligada a verme, porque, por ejemplo, yo les comparto, ¿no? Yo creía que me conocía, pero nunca me había conocido en épocas de pandemia, ¿no? Entonces, vivir aquí conmigo, vivir aquí 24/7 con mi familia, o espacios donde solamente he estado yo, pues me ha llevado a conocerme y a verme y he visto muchas cosas que no me gustan y he visto otras que sí. Entonces, ¿hacia dónde nos ha llevado también esta situación, verdad? ¿Qué les ha invitado, eh, Vianey, Alex? ¿A qué les ha invitado este 2020? A mí a reevaluar mis vínculos sin duda, todos, familiares, amistosos, mi relación conmigo mismo, o sea, la invitación ha sido muy clara, asistir a mi soledad, Claro. como dejar de estar buscando afuera y era así como a cada rato, a cada momento era como, así lo acomodo yo, ¿no? Como si alguien me tomara asilo, pues que no, que es acá, Claro. y como hasta dificultad para procesar de que, pues, es que estamos en una pandemia, en un aislamiento social, ya entiéndelos, así como cierta resistencia, pues, como para asimilarlo y, pues, no hay distracciones, o sea, aquí estás tú contigo y aprender a acompañarme, ¿no? Y aprender a ocuparme de mí fue muy valioso. Todavía continúo con eso, no hay momentos que, claro, que tengo crisis, pero, pues, al menos sí quiero atesorar estos aprendizajes, ¿no? Que han sido para mí sumamente valiosos. Y a Claro. partir de eso, ir evaluando y aprender a relacionarme, a vincularme con las demás personas desde otra manera. Sí, claro. Aprendí muchísimo a ver cómo esta niña, o sea, pero me estaba relacionando muchas de las veces desde una manera muy infantil. Ajá, ajá, claro, sí. Fíjate que resueno ahí un poquito contigo, eh, porque también esta situación a mí me ha llevado a situarme como en la realidad. A veces yo fantaseo mucho, ¿no? O a veces minimizo mucho las crisis o los conflictos o los problemas y siempre, o la mayoría de las veces traigo esta actitud como muy positivista, ¿no? De que no, todo va a salir bien, no, adelante, no, siempre hay que aprender de ello. Pero estos meses han sido como, oye, espérate, esto es lo que está pasando allá afuera y aquí adentro. Entonces, llévatelo con calma, respira, aprende, reevalúa, ¿no? Y hay momentos en los que sí estoy muy positiva y hay otros en donde digo, bueno, hoy toca a lo mejor estar en calma, hoy toca acompañar a otras personas, hoy toca acompañarme a mí misma, pero sí como me ha invitado a reevaluar desde dónde he estado. Gracias, Vianey, resueno mucho contigo en ese sentido. Alex, ¿a qué te ha invitado este 2020? Híjole, es una pregunta que emocionalmente me llega mucho, porque creo que me ha llevado principalmente a un reencuentro espiritual, pero una espiritualidad no entendida desde lo religioso, sino a conectar con este sentido profundo de la existencia, desde el dolor, desde el amor, desde el vínculo, desde el cuidado, desde el respeto. Desde ahí creo que eso es algo que me tiene muy conectado y me ha permitido llevarlo ahí a entender que la espiritualidad, que es un tema
que por esta tendencia a asociarlo a lo religioso, y hablo desde una crítica también a la disciplina que hemos venido y que estudiamos y que desarrollamos, la psicología ha dejado de lado el tema de la espiritualidad, lo hemos relegado. Y hay muchas prácticas, hay muchas expresiones, incluso diría yo ancestrales de comunidades autónomas que se han resistido a la colonización, y que mantienen este contacto con la naturaleza, con como esta conexión. Entonces yo creo con lo comunitario, por supuesto, ¿no? Entonces a eso me ha llevado, digo, yo creo tiene mucho también que ver con esta pérdida tan significativa en mi vida, pero con muchas otras pérdidas, ya venía yo conectando con ello. Entonces yo lo describiría así, de esa manera, a un reencuentro espiritual, entendiendo la espiritualidad como en en este sentido profundo de la existencia, ¿no? E incluso llevándolo un poco más allá, reflexionando, retomé algunas lecturas, ¿no? Dentro de esas lecturas hay un texto que muy seguramente conocen, que se llama El libro tibetano de la vida y la muerte. Y entonces te habla justamente como desde esta búsqueda de la simplicidad, de una vida como que muchas veces pensamos, y en este acelere y en esta distracción que comentaban ustedes, pocas veces nos preparamos como para esa trascendencia, ¿no? Porque el sistema nos absorbe, nos consume, ¿no? Digo, hasta su mismo nombre lo indica. Yo hasta, y ya también para cerrar esta parte, yo hasta tratando de identificar los simbolismos en aquello que ahora nos representan muchas cosas. Por ejemplo, el tema del cubrebocas, ¿no? Para mí el tema del cubrebocas tiene un simbolismo, o he tratado de encontrarlo, porque por un lado, pues esto nos invita a vernos, ¿no? O sea, hacer contacto visual, a mirarnos en el sentido estricto del sentido, valga la redundancia, pero también a conectar desde la mirada, ¿no? Pero también una forma, otro simbolismo que para mí tiene el cubreboca, tiene mucho que ver con aquello que yo puedo lograr, ser capaz de transmitir, y aquello que puedo también ser capaz de tomar, ¿no? Y el alcance que eso puede tener, no solamente en lo personal, sino ya también reflexionándolo en un aspecto más comunitario y colectivo. A eso me ha llevado. Sí, y fíjate que les comparto, mi hermana hace algunas semanas, bueno, ya hace más de un mes, dio positivo a COVID, entonces estuvo todo un mes en un proceso de aislamiento y ella me describe, después de que sale el aislamiento, la primer persona con la que tuvo un contacto fue una persona que le viene acompañando como en su proceso de vida, psicológico, etcétera. Y ella me dice, y llegué y se abrazaron. Dice, y que para ella lo que significó después de un mes de estar aislada, de estar encerrada, a lo mejor sí en contacto, pero a la distancia, entonces a nivel corporal, lo que para ella significó volver a sentir a otra persona, ¿no? Volver a abrazar, sentirse abrazada y poder abrazar y poder compartir como ese encuentro con ella con otra persona, lo significativo que fue para ella, ¿no? Entonces, obviamente, como dices tú, Alex, toda esta situación pues tiene muchísimos simbolismos y segura estoy que esto nos va a tener como para reflexionar, aun cuando pasemos la pandemia, el proceso de confinamiento, cuando ya todos estemos en verde, ¿no? En semáforos verdes, esta experiencia nos va a dejar muchísimo todavía que reflexionar y muchísimo que ver y estar ahí al pendiente. ¿Cómo están cerrando ustedes ya este año? ¿Cómo están cerrándolo? ¿Qué se están llevando? ¿Qué consideran importante que necesitamos seguir como
viendo, aprendiendo, llevándonoslo a la reflexión individual, sumando con las personas que nos rodean. ¿Cómo están cerrando ustedes ya este año? Sabemos que a lo mejor la situación sanitaria todavía no termina, sin embargo, ¿cómo sí estamos cerrando este año tan peculiar? Yo lo estoy cerrando agradecida. Me siento muy bendecida, muy agradecida de estar bien y de que los míos y las mías estén bien, así valorando. Y también planteándome, como bien dijiste ahorita, esto de bueno, invariablemente o en algún momento vamos a ir retomando cada vez más y más y más estas dinámicas de distracción, como bien lo dice Alex, y sí planteándome así como, ¿y vas a seguir dirigiéndote o moviéndote así? Exacto. ¿O cómo? O si ha estado así como en esta parte de estarme recordando eso Claro, sí, así es, y Vianey, muchas cuidadosa de gracias. eso, así me siento. Ujú. Gracias. Alex, ¿cómo está cerrando? Híjole, yo creo que con mucha, pues primero con esta esperanza, vaya, yo creo que las crisis también pueden ser esperanza, ¿no? Sí. Quienes nos mantenemos en la fe de que podemos llegar a ser capaz de transformar, ¿no? Entonces creo que así lo cierro, o sea, dándole un sentido a la crisis desde la esperanza, Ujú, pero una esperanza que por ahí leí hace unos días, una esperanza que implica movimiento, ujú, o sea, no la esperanza desde la espera, sino la esperanza desde la actividad y desde el movimiento, no en la dinámica que nos ha absorbido, ujú. sino la esperanza de poder ir construyendo las bases para otra realidad. Exacto. Y yo aprovecharía así muy rápido para compartir, porque me hace mucho sentido ahorita que haces la pregunta. Hay un autor, hay un psicólogo colombiano que se llama Edgar Barrero. Él ha venido haciendo algunos planteamientos muy interesantes desde distintos espacios. Y entonces él habla, pero más desde lo psicosocial, y él habla como de 5 etapas, Ujú, ¿no? Y creo que así cerraría yo y con esto, digo, así creo que cierro el año, ¿no? Porque creo que da cuenta de lo que he vivido y tal vez en el punto en el que me encuentro y lo que posiblemente siga. claro. Y la primera es la crisis, Ujú, ¿no? Y luego de la crisis viene la ruptura, claro. ¿no? Viene como un rompimiento. Y luego una tercera etapa es la subversión, que viene como a representar este cuestionamiento del orden, de las formas de organización, de esto que hablábamos un poco, ¿no? Alrededor de que hemos conformado la vida, nuestra forma de vida. Entonces viene como la subversión en cuanto a este cuestionamiento también al propio sistema, ¿no? Claro. Y entonces en una siguiente etapa de la subversión, pues viene la metamorfosis, que le llaman, ¿no? Ujú, Que vendría a ser como esta posibilidad de transformación. claro. Yo creo que estoy entre la crisis, la ruptura y la subversión. Sí. Y ya una quinta, pues tiene que ver, porque yo creo que esto es político también, no en el Ujú. sentido de los tiempos que se nos vienen y más en nuestro estado, ¿no? En los siguientes meses, pero tiene que ver con las realidades y con las condiciones y con la manera en la que nos organizamos como sociedad, ¿no? Por ahí dice, y ya ahora sí con esto yo cerraría, hablando del bienestar, dice otra psicóloga, no quiero, digo, doy las citas por si alguien en un momento dado se interesa, Claro. esta psicóloga comunitaria Maritza Montero, que habla como de las 3 esferas del bienestar, ¿no? Y ella habla del bienestar
personal, es a nivel individual. Ella habla del bienestar relacional y habla del bienestar colectivo. Y entonces el bienestar no se puede abordar de manera separada. No podemos decir, vamos a fomentar, vamos a trabajar, y en esta tendencia al individualismo, pues creemos como que el bienestar es únicamente individual. Pero Exacto. bien decía Vianney, ¿qué onda con mis vínculos? ¿No? O sea, ¿qué me tengo que replantear desde mi vínculo? Entonces es bienestar relacional y luego, por supuesto, viene el tema del bienestar colectivo, ¿no? Y es la parte comunitaria. Yo cerraría con este comentario, creo que la trascendencia está en lo colectivo y Claro. en lo comunitario. Claro. Y precisamente ahí me gustaría cerrar con esto que tú nos compartes, ¿no? Empezar a resignificar las crisis eh, como un proceso de aprendizaje, ¿no? Y como un proceso también de transformación, desde lo individual y en la medida de nuestras posibilidades, llevarlo hasta lo colectivo, desde nuestros espacios, poder también como fomentar este sentido y este pensamiento crítico y reflexivo a lo que nos está invitando todo ello. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, Vianey, por lo que nos comparten el día de hoy. Segura estoy que este tema da para muchas otras reflexiones en las que nos iremos poniendo de acuerdo e iremos coincidiendo para poderlas compartir. Así que muchísimas gracias. Me quedo muy agradecida por acompañarnos el día de hoy en Se Pintan Solas. Gracias. Gracias, Alondra. Gracias, Alondra, un Gracias. abrazo.